Bien, amigos, las personas como nosotros que hemos estado muchos años en un medio televisivo, no negamos que todos nuestros invitados sean los ideales contertulios en cada caso. Hay algunos que los disfrutamos más que otros. Hoy vamos a tener el placer de tener un invitado que lo único que sentimos es mucho arrepentimiento de no haberlo tenido más a menudo, porque si hay una persona que pudo haber sido un invitado regular de la revista y un colaborador, es el arquitecto Jacinto Pichardo Vicioso. Jacinto Pichardo Vicioso es un arquitecto, actualmente secretario general del Instituto Duartiano, director del Museo de la Casa Juan Pablo Duarte y coordinador de la Cátedra de Teoría de Historia de la Escuela de la Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde él es un egresado y un profesor. También no está en el currículum, es un dominicano nacido y criado en Ciudad Colonial. Nació frente al Hospital Padre Villini y, siendo un hospital, nació con una comadrona. Cosas, para que se tenga una idea de lo interesante que es su historia. Naturalmente, con el arquitecto Pichardo podemos tratar muchos temas. Primero, agradecerle muchísimo a Jacinto que esté con nosotros hoy y ver cómo podemos inclusive coordinar la posibilidad de que el Instituto Duartiano pueda utilizar la revista y horas extras y el canal Carivisión más a menudo para difundir algo que ellos están ahora en una actividad constante, que es trabajar con el nombre de Juan Pablo Duarte, más allá de lo que significa Duarte en sí, sino lo que es Duarte y la República Dominicana. De manera que le ponemos al instituto, vía el arquitecto Pichardo, que es su secretario general, esa disponibilidad. Jacinto, gracias por estar con nosotros. Fue un placer tenerte con nosotros. Decía que tú deberías estar aquí todos los días. Jacinto, vamos a hablar del instituto. ¿Qué es el Instituto Duartiano? Y el otro día que ustedes hicieron unos reconocimientos, me di cuenta que quienes nombran a los miembros de la directiva es por decreto, ¿es así? No. ¿Y cómo es? Nosotros somos una institución oficial, de carácter oficial. ¿Es oficial? Es oficial, porque recibimos presupuestos, pero descentralizada del Estado. Que es descentralizada. Pero es del Estado. Es sí, oficial, perdón. Es oficial. ¿Y tienen una asignación? Tenemos una asignación de 34 millones de pesos al año. Y de ahí hacemos de tripa corazón. Bien. Hacemos muchas cosas. Sigue. Como regalamos bustos, donamos banderas, imprimimos folletos, libros, revistas, boletines. O sea, hacemos muchas actividades con esos
34 millones de pesos que recibimos. ¿Tienen mucho personal asalariado? Sí, porque la institución, el Estado nos obliga. Está el museo, ¿verdad? También está el museo. Hay que darle mantenimiento. Tenemos una biblioteca, claro, el museo se lleva un mantenimiento muy alto porque nosotros tenemos dentro del museo 13 dioramas con figuras casi naturales, al tamaño natural, que parecen de verdad, con la cara y las manos hechas en cera, que da una terminación muy... Creo que procede esa descripción, que en un futuro hagamos un programa con videos sobre eso para que la gente que son del interior, que no tienen mucha oportunidad de conocerlo, lo hagan. ¿Eso está en la Isabela Católica? En la Isabela Católica ocupamos 3 casas, desde la 304, 306 hasta la 308, que era la casa original de la familia Duarte. ¿Ahí nació Duarte? Sí, ahí nació Duarte. Bueno, puede ser. Puede ser que la voz, creemos más en lo que dice la voz, o sea, lo que la gente va diciendo de generación en generación. Creemos en eso porque es posible, aunque la casa fue adquirida después del nacimiento de Duarte, pero según se cree que ahí vivía ya la familia Duarte, o más bien 10. Y cuando Duarte se dice que era hijo de un comerciante que tenía un negocio, ¿era en esta o en otra casa ahí en la otra calle que está en...? Tenemos ubicado el sitio donde estuvo donde había una casa que perteneció a la familia Duarte, de Juan José Duarte, en la Plaza de España. Exacto. Sí, ahí había una casa donde ellos vivieron. Posiblemente nació ahí, se cree, hay una posición que pudo haber nacido ahí, pero también él tenía en la Tarazana, ya más próximo a la puerta de la Tarazana, un negocio. El papá tenía un negocio que era una ferretería naviera, donde vendían artículos marinos, o sea, soga, la cosa que usaban los barcos. Todo eso es una ferretería, que era el negocio del papá, y ahí nació la escuela de los trinitarios. Ahí era que se reunían después que terminaba la labor de la ferretería. Duarte reunía a sus amigos y empezaban entonces... ¿Qué hace esa hoy día? Está al lado del Museo de la Tarazana, el Museo de la Tarazana, al lado. Eso ya bajando la Tarazana al final, a mano de... Antes de la puerta, ¿verdad? Casi frente a la puerta. Ya. Está el local donde estuvo el negocio de la familia de Juan José Duarte. Y ahí Duarte inició la escuela de los trinitarios inició ahí. Conocí un oficial de la Marina que es especialista creo que él fue que preparó el museo de ustedes, ¿es así? Sí, sí. Se llama Juan Gilberto Núñez. Sí, exacto. Es un joven emprendedor. Tremendo. Él es muy creativo. Y él maneja un grupo de artistas. Y le plasma todas sus bellas ideas. Es un individuo fabuloso, Juan Gilberto Núñez. Él es miembro de la Marina. ¿Él es museógrafo? No. Yo realmente no conozco, salvo su profesión. Pero él trabajó en el museo de ustedes, ¿verdad? Claro, él fue que lo hizo. Él fue que lo hizo y ha hecho otros museos. Él hizo el museo del Monumento de Santiago, donde también hay piezas, hay dioramas. Él maneja muy bien esa situación, es muy creativo. Pero a él lo conozco como marino, que es una profesión. Él, yo creo que ya, no sé si es vicealmirante. ¿Qué tiempo tú tienes en el instituto? Bueno, yo tengo más de 20 años. ¿No? ¿Ya de miembro del instituto? Que soy miembro del instituto. Yo empecé... ¿Y el magistrado que pasó del Tribunal Constitucional ahí,
¿Era miembro o fue ahora? No, él tiene más tiempo que yo. Cuando yo entré al instituto, ya él era directivo inclusive del Instituto Duartiano. Ya él era directivo, ¿no? Él tiene muchos años y duró hasta muchos años siendo vicepresidente del Instituto Duartiano. Bien, hay un tema, que era el tema que a mí personalmente me preocupa, porque ustedes me dieron a mí una distinción en el instituto y uno se siente miembro del instituto. Y a veces veo que hay que actuar, hacer algunos llamados, y ustedes lo hacen. El delimitar la función de resaltar la figura de Duarte y de la dominicanidad frente a esta situación que mucha gente olvida, que es que República Dominicana nació de una independencia de Haití y que cualquier problema con Haití es importante para los dominicanos y para los que lucharon por esa independencia. Háblanos de ese problema que ustedes tienen que cuidar mucho. Pero primero yo quiero explicar el surgimiento del instituto. El Instituto Duartiano surge a raíz de que la figura de Duarte era desconocida, porque desde que Duarte fue desterrado en el año 1844, por una posición patriótica, Duarte se opuso a los planes anexionistas y del protectorado de Francia, donde ya se había firmado un tratado de entrega de la bahía de Samaná a Francia, a cambio de un protectorado. Duarte, el 26 de mayo del 1844, rompió y destruyó el documento que comprometía a la nación con Francia. Eso le ocasionó problemas, porque todos estaban muy de acuerdo con entregarle a Francia la bahía de Samaná. Antes de Estados Unidos, ¿eh? Antes de Estados Unidos, pero eso es reciente, lo primero. Ese era un plan que ya lo tenía Saint-Denis elaborado, y inclusive fue parte de su compromiso en apoyar el movimiento que ellos le llamaban separatista. Para Duarte era la separación del gobierno haitiano, pero para ellos era eso, pero para Duarte era la independencia, la formación de una república libre e independiente. Sí, pero el gran problema que nosotros tenemos es que te dicen, por ejemplo, que República Dominicana no existía cuando se declaró independiente. Seguro que no existía. Claro. Era una colonia. Entonces dice, sí, pero no era una colonia española, era una colonia francesa, de la cual Haití, cuando se independizó la isla completa. Explícanos esa confusión que hay. No. Ellos independizaron su parte y crearon la República Negra de Haití. Así fue que se le llamó. Fue Dessalines que hizo el proyecto de independencia, que fue realmente la independencia de Haití es en contra de la esclavitud. Ese movimiento en contra de la esclavitud. Y yo todo lo que le olía a esclavitud lo hostigaban, lo enfrentaban. Esa era la realidad. Entonces, ellos, fíjate que del 1801 al 1822, ellos no ocupan el territorio dominicano. Y ya eran nación. Ya eran del 1801, ya eran nación. Ya ellos eran nación, República Negra de Haití. Y esos líderes haitianos que surgen, ¿por qué tenían un nivel que hasta se llegaron a crear nobles? Sin embargo, con una población con un nivel tan diferente. Esa era una casta, esa era una clase la que declaró la independencia.
Es que es algo problemático. Resulta ser que Francia usó a los esclavos para su lucha en América. Los haitianos lo usaron en cada uno de los frentes de batalla de Francia. Y eso le dio a esos haitianos una importancia, se sintieron importantes. Lo hicieron hasta generales en muchos de los casos, como Toussaint Louverture y luego de Salines, que eran figuras de los franceses. Eso le creó a ellos una imagen y ellos no se sentían realmente esclavos, sino se sentían superior. Era algo así. Por eso ellos copian la cultura francesa, al grado tal que la élite haitiana hablaba francés, mientras que el pueblo hablaba otra lengua, que no era una sola, tenían varios dialectos, varias lenguas. Bien. Este lapso del 81 al 22, del 2001 al 1822, que ellos ocupan, ellos no toman ninguna medida de ocupación de este lado. Bueno, intentaron. Dessalines hizo varias incursiones, pero era la persecución a los blancos, por temor a que esos blancos restablecieran la esclavitud. ¿Estos blancos eran españoles o franceses? Españoles, mayormente españoles, porque ahí está el famoso degüelle de Moca. Que nosotros reproducimos un libro que se escribió al respecto, un testimonio de eso. Y él incursionaba al grado tal que los blancos se sintieron tan perseguidos y tan amenazados por las incursiones de Salines que fueron a vivir a las montañas. Es por eso que en las montañas dominicanas abundan mucho las personas de piel blanca, como Ocoa. ¿Y esto no fue por las devastaciones? No. Cuando tú vas a Constanza, San José de Ocoa o a Villatrina, que encuentras unos descendientes de españoles blanquitos, ¿esos son los que usted está hablando? Sí. No, esos son de las devastaciones de Osorio. No, esos fueron anteriores. Eso fue por la persecución de los haitianos, que perseguían a los blancos por temor. Cada vez que ellos veían que peligraba su república y incursionaban en territorio dominicano. Digo yo territorio dominicano porque la parte española a nosotros desde siglo XVI nos decían dominicanos, no tenían ese... decían dominicanos. Desde el 16 ya a nosotros nos decían dominicanos, que venía de Santo Domingo. ¿Y Núñez de Cáceres fue cuándo? Núñez de Cáceres fue en el 1821, propiamente, en diciembre del 21, que proclama... Pero ya al año de la ocupación, o casi junto a la ocupación, la de Núñez. Claro, por eso efímera. Se le llama la independencia de Núñez, se le llama efímera, porque duró poco tiempo. Él declara la independencia y al poco tiempo los haitianos ocupan el territorio dominicano, que dicho sea de paso, lo que hacen los haitianos es esclavizarnos a nosotros. Entonces una cosa, en América existía una ola en esa época de independencias. Claro, ya desde el principio, es más, de final del siglo XVIII ya venía esa ola de independencia, primero Estados Unidos. 77. Sí, en el 1877 Estados Unidos, 76. 76. Proclama la primera independencia en América. Y luego le sigue Haití, es una que le sigue, y luego empiezan los demás países. Según se cree que había una posición y que financió una posición de interés
en América que financiaba la independencia. Hay esa creencia. Y se puede ver que hay una gran influencia a través de la masonería. La masonería jugó un papel muy importante. Bien. Bueno, el que es masón sabe bien que en la masonería se aprende lo que es la democracia, la libertad, o sea, lo que... Tiene que tener información porque no vamos a revisar en un programa toda la historia nuestra. Teníamos que ver el origen. Ahora, Jacinto, hay una pregunta que yo quiero terminar, perdona. ¿Qué cosa? Y es, los directivos del Instituto Duartiano son elegidos por una asamblea de los miembros, donde solamente votan los miembros del número. Nosotros tenemos varias categorías. Tenemos miembro de honor, del cual tú eres parte de esos miembros. Tenemos los miembros correspondientes y luego pasan a ser miembros del número cuando hay vacantes, porque el miembro del número tiene un número. Estos son los que originalmente lo crearon, que se fueron sustituyendo y aumentando. Y aumentando. Se aumentó porque... ¿Y esos son cuántos? Ahora mismo son la edad de Duarte, 63. 63. La edad de Duarte. Bien. Jacinto, en el tema de República Dominicana, Haití, la independencia y España, esa ciudad colonial que está bien delimitada por una muralla, que nace en lo que se llama hoy el obelisco Hembra, que es el Tratado Trujillo Hall, sube por toda la Palo Hincado, llega hasta donde están los bomberos, cruza la acera sur de la avenida Mella y llega hasta Santa Bárbara. Esa muralla que rodea lo que fue la zona, o lo que es la zona colonial, ¿cuándo y quién la hace y cuándo se puede llamar Santo Domingo a eso? Bueno, fíjate, la ciudad era muy pequeñita. Todo eso eran las afueras de la ciudad. Eso era monte. Sí, porque me dicen que hasta la calle Sánchez, hasta donde está Regina y el padre Villini, eso no era, ¿verdad? Sí, yo lo describo más bien como arquitecto por las iglesias. Fíjate que las iglesias de las zonas urbanas densas son más grandes. Y cuando la población es menor, las iglesias son pequeñas. Eso lo aprendí yo de Roberto. Entonces quiere decir que la catedral, las Mercedes y Santa Bárbara eran las iglesias grandes. Porque entonces había Regina, una población. Pues tú te cuentas, San Miguel es una iglesia pequeña. Sí, pero San Miguel sí está San Antón es pequeña, el Carmen es pequeño, porque la población de esa zona era menor. Bueno, cuando se construyó ¿Cómo se llama la que está al lado del Instituto de Señoritas? Salón Ureña, la Padre Villini, la Sánchez. No, esquina José Reyes, donde termina la José Reyes. Esa iglesia. Bueno, pero esa iglesia fue posterior que se construyó, una iglesia grande, bonita. Pero no es colonial. Esa es Regina Angelorum. Regina Angelorum es una donación de una persona de España, porque la iglesia católica le salvó la vida a su hijo. Su hijo tuvo un problema y la iglesia lo protegió, lo llevaron a España, lo pudieron sacar a España, salvó su vida y ella, en agradecimiento, donó esa iglesia. Es una iglesia bien construida porque estuvo bien financiada y es posterior, casi una iglesia barroca. Y esta que está donde nace la calle Mercedes, una pequeña capillita que hay ahí, frente al Museo de las Casas Reales. Esa es la de los remedios, no, Remedios no. Anda para el carajo.
La de los Remedios es la que está del otro lado del Molino Dominicano. Anda, de Rosario, ¿eh? Sí, yo creo la que Capilla de Rosario. La Capilla de Rosario. ¿Y esa que está ahí, es colonial? Sí, esa es colonial, Parece que es una de las pequeñas iglesias. Y realmente, mira, basado en esa teoría, porque esa es una iglesia pequeña, cuando está casi próximo, aunque... ¿Y donde está el Museo del Panteón Nacional, era una iglesia? Sí, esa era la iglesia. ¿De los jesuitas? De los jesuitas del seminario, del convento de los jesuitas. Sí. Pero mira cómo habían 2 o 3 ahí cerca. Cerca, sí. Y miren que es interesante estudiar esa iglesia de Rosario. Es interesante, porque es pequeña, una iglesia pequeña. La iglesia Altagracia no es colonial. Sí. Lo que pasa es que sobre la base de la iglesia se hizo una construcción moderna de hormigón armado. Pero esa era la iglesia del Hospital San Nicolás de Bari, era la iglesia. Entonces quiere decir que el edificio que está frente al Reloj del Sol, ¿qué es eso? Esa iglesia. No, ese edificio. Bueno, esa era ahí era que estaba, ¿cómo se llama? No es el Museo de la... actualmente es el Museo de las Casas Reales, pero ahí funcionó... pero por fuera se ve una construcción republicana. Bueno, lo que pasa es que esa edificación la convirtieron, tú sabes que fue Palacio Nacional. Sí, una vez. Ahí estuvo Trujillo, hasta que se construyó el Palacio Nacional. Entonces Borgelá pasó ahí a ese sitio. Sí, de Borgelá pasó a ese sitio. Ya, de Borgelá pasó a ese sitio. Y ahí estuvo, y ese edificio lo remodelaron. Me recuerdo yo que tenía un escudo, un escudo bastante grande dominicano, y después estuvo la cédula. Sí, ahí yo saqué mi cédula. Ahí conocí, ¿sabes quién yo conocí ahí? De subdirector de la cédula, Antonio Inver Barrera. Era su director. Sí, él era subdirector no recuerdo, yo recuerdo sí, que él era el subdirector. El día que mataron a Trujillo, él era subdirector de la cédula. Mira eso, sí, un buen dato. Vestía de blanco, yo recuerdo. Mira, entonces tú entiendes que de cierto lugar, en las Mercedes, en la Padre Villini, el Arzobispo Meriño, eso era medio monte para allá. Eso era monte. Se construyó, cuando se hizo la ciudad, había que protegerla, porque toda ciudad, estilo medieval, que fue el concepto que se usó en la ciudad de Santo Domingo, se construyó una pequeña muralla almenada, creo que iba toda la Mercedes y bajaba la Santo Tomé. Según las descripciones, tenía un pequeño foso. Y es verdad que existió esa muralla, porque en el año 1600, el gobernador Osorio pidió al rey de España que le permitiese construir el fuerte de San Genaro, actual Puerta del Conde, o como se llamó Puerta del Conde, o Altar de la Patria, como se llama actualmente. Le pidió que le permitiera usar las piedras de la vieja muralla para la construcción de la nueva muralla, la construcción de esa fortificación. Entonces, la muralla se construye, se empieza, la actual muralla, se empieza a construir en 10 años, duró 10 años, del 1533 al 1540. Pero mira, yo estoy claro de que la catedral, Borgelá, la fortaleza Osama, la Tarazana, definitivamente la Tarazana fueron las primeras construcciones. Ahora, en la calle El Conde, esa calle El Conde que comienza prácticamente donde estaba el Caribe, ahí en el principio, hasta el Baluarte. ¿Cómo se comportó en la época, en cada época esa calle? Bueno, yo tengo entendido, no era la calle más importante, no era una calle comercial.
Esa calle se hace comercial en el siglo XX, principio del siglo XX. A principio. Pues eso era una calle de vivienda normal, una calle normal como otra cualquiera. Lo digo yo porque ahí nació mi papá. Mi papá nació en la calle del Conde y luego se crió junto a sus hermanos, junto a sus tíos, se criaron ahí, creo que encima de la Margarita, de lo que era la Margarita. Vivieron los hermanos de mi abuelo y mi abuelo, criado por mi bisabuela. O sea que era una calle residencial, no comercial. La Santomé estaba dentro, ¿había actividad o fue después de la construcción del hospital? Bueno, el hospital era, en principio, fue quien funda el hospital Padre Villini, fue el Padre Villini, que en el año 1925 funda el hospital Padre Villini, que se llamaba La Beneficencia. El hospital de Beneficencia. Pero estoy viendo, por lo que tú estás describiendo, que así como hay una ciudad colonial bien delimitada por una muralla, entonces había ciudad nueva, pero ciudad colonial, según tú me estás diciendo, aunque no tenía muralla interna, se dividía en lo que realmente era ciudad colonial. ¿Qué era la ciudad original? Bueno, la ciudad original no llegaba hasta la Hostos. Ahí era la trazada por Oviedo. Los dos hospitales que están en la Hostos o en la Duarte, en la Hostos, donde está la iglesia de la Mercedes, sí. La Altagracia. La Altagracia, ese está era el hospital psiquiátrico. San Nicolás de Bari, pero no lo que es la ruina de San Francisco. Exacto. Que luego pasó, que fue el Padre Villini que fundó el hospital psiquiátrico ahí. Sí. Pero antes era el convento de los franciscanos, que fue una de las primeras órdenes que estuvo en nuestro país. Entonces... Pero esos eran los dos, bueno, el único hospital era el hospital San Nicolás de Bari. Luego, el Padre Villini en el siglo XX construye el hospital beneficiario. Recuérdate que él... No, yo me refiero al que está más arriba. ¿Tú recuerdas? Cuando tú subes la cuesta, sí. el vidrio. No, ahí estaba San Lázaro. O sea, era que lo sí, atendía monjas, pero ahí lo que había era un residencial, como un residencial de señorita. ¿Y eso no de que era un manicomio que había ahí? No, ahí no hubo manicomio. Ahí lo que había vivían estudiantes. Era un sitio donde las monjas ¿pero no era colonial? Sí, esa edificación es colonial, porque eso parece que era... Acuérdate que bajaba la Tarazana. No. Sí, bajaba ahí a lo que hoy es la Casa Velázquez y el Hotel Europa, ese era el que yo digo. Bueno, ese es el San Nicolás de Bari, sí. Está en la Hostos, esquina Luperón. No, el que está más arriba, Hostos, esquina... espérate, eso es San Francisco. San Francisco. La ruina de San Francisco. Sí, ¿qué era la ruina de San Francisco? Sí, era la ruina de San Francisco, que fue el hospital, el manicomio. Eso mismo. Que lo creó, fue el Padre Villini que creó el ¿también? Manicomio. Sí, porque él creó la lotería y de la lotería sacaba el dinero para esos pero proyectos. Que veo una construcción de piedras coloniales. Claro, era colonial porque eso era el convento de los franciscanos, que fue la primera orden que llegó a nuestro país. Fue en el convento. Ahí se cree que en ese convento de San Francisco fue que se educó Enriquillo. Ahí fue que se educó Enriquillo, en ese convento. Yo recuerdo esa iglesia, yo llegué a caminar. Tenía unas celdas,
donde metían los locos con sí, rejas. con Bayer. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo llegué a caminar Sí, mucho. por eso dice ¿cómo se llama? San Francisco, San Francisco. que hoy en día es ruina San Francisco, porque creo que en el terremoto del 40, le llaman terremoto del centenario, que fue en el 46 el terremoto, se destruyó, se cayó el techo, todo eso, se desplomó. Pues mira, siguiendo hasta Santa Bárbara, ¿cómo era el comportamiento? La Isabela Católica era colonial, donde está el Instituto Duartiano. Bueno, Santa Bárbara es interesante. Pues acuérdate que si vas hasta ahí donde está el instituto, ya estás en la puerta de San Diego. Pero ya Santa Bárbara, producto de la actividad portuaria. Santa Bárbara fue un enclave importante en la actividad portuaria, Pero originalmente Santa Bárbara se funda con los trabajadores, con los alarifes, como se le dice, que trabajaron en la construcción de la ciudad de Obando. Entonces ellos se establecieron ahí. Eso era un barrio, podríamos decir que es el primer barrio marginal de América, Santa Bárbara. Esa iglesia la construyeron los mismos alarifes, su propia iglesia. Una iglesia de poca calidad, no tiene mucha calidad. Ahora se reforzó, se hizo un reforzamiento, porque la estructura estaba muy débil. Bueno, en varias ocasiones ha tenido problemas esa iglesia. Bien, para cerrar este segmento, háblanos de las puertas. Ahí cerca había dos, ¿recuerdas? Que era la de San Diego. La de San Diego y la otra. Y la de la Tarazana. Y la Tarazana, eran dos puertas, dos ¿verdad? Puertas, exacto. Y si tú sigues, ¿qué otra puerta tú tienes? ¿La del Alcázar de Colón? Bueno, esa es la de San Diego. Ese es San Diego. Es San Diego. Entonces ya no había ninguna más. Hasta la que está en la José Gabriel García. Sí, la de la Misericordia, que funcionó como puerta principal. ¿Y por qué la 19 de marzo, cerca de las cuevas de las golondrinas, yo veo unos cañones que están ahí? Ahí no había una puerta. Un fuerte. El fuerte de San José. Que defendía el puerto. Defendía la entrada del puerto. Tú sabes que ningún invasor o corsario que invadió nuestra isla se atrevía a atacar la ciudad por el puerto, porque el puerto era totalmente invulnerable. Era impresionante con esas fortificaciones y esas murallas. O sea, estaba el fuerte, el puerto de Santo Domingo estaba muy bien protegido. E impresionaba, desde el mar se veía impresionante las fortificaciones. Entonces, nada más funcionó. Pero fuera del Conde y la Misericordia, en la Mella no habían puertas. No, en la Mella no había puertas. Pero había murallas. Porque yo veo que tú vas a la Sirena y encuentras. O sea, hay parte de la muralla. Sí. Parte de la muralla. Era muralla solamente y fortificaciones. Porque dentro de la muralla que corre toda la Mella, o sea, corre toda la Mella, está un fuerte que está cubierto por edificaciones, que está muy próximo al Polvorín. Ahí hay un fuerte, que podría ser el fuerte del Polvorín. Hay otro que es el de San Lázaro, el fuerte de San Lázaro. Luego está el fuerte de San Miguel. Construido sobre la Sirena está el fuerte de, no sé si es San Francisco, creo que sí, el fuerte de San Francisco. Luego viene el fuerte de San Antón y por último está el fuerte de Santa Bárbara. ¿Y esto que hay donde llegaron Penny y Venable ahí por donde está el Vesubio? ¿Cómo se llama eso? Ese era el fuerte de San Jerónimo. San Jerónimo. Que era una fortificación, un castillo prácticamente. Eso, pero estaba en las afueras para allá. Eso porque ahí había una playa. Una playa. Todavía está la playa de San Jerónimo. Entonces era propicio el desembarco de naves, porque recuérdate que las embarcaciones se quedaban afuera y venían en Yola a la playa y desembarcaban. Entonces, creo que por ahí desembarcó primero fue Francis Drake.
y, y para evitar que vuelvan a ocurrir otras invasiones, se construyó esa fortificación. Bueno, es interesante, mira, la Puerta de la Misericordia, que era la Puerta de los Torrejones, como se le llamaba, de la Sabana, la cerraron por la proximidad y la vulnerabilidad que ella presentaba desde el mar. O sea, quiere decir que una embarcación desde el mar podía cañonear y controlar esa puerta. Entonces, por eso esa puerta la cerraron. Y es que se construye la puerta de San Genaro, como se le llamó originalmente, que después le llamaron ¿Cuál era San Genaro? Lo que es hoy en día Altar de la Patria, antigua Puerta del Conde. Puerta del Conde. Sí, que tú tienes un trabajo magnífico, sí, que yo tengo ahí en el periódico, ¿verdad? Sí. Sobre toda la historia del Altar de la Patria. Ay, sí, porque se llama Altar de la Patria, porque ahí nació la patria. Sí. Ahí se hizo la bandera, ahí se dieron citas. Sin embargo, el trabucazo fue en la Misericordia. En la Misericordia. Y ellos entonces se trasladaron a... Tú sabes que la noche del 27 de febrero fue muy bien programada, tanto por Sánchez y Mella. Sánchez y Mella programaron muy bien esa noche. Porque tú sabes que los trinitarios se adelantaron a los conservadores. Los conservadores tenían un plan posterior al 27, pero ellos tenían otro plan muy dirigido por San Denis. Entonces, cuando... ¿Duarte era trinitario o conservador? Duarte era trinitario. No fue el fundador de los trinitarios, revolucionario totalmente. Pero no estaba aquí. No estaba aquí, pero lo esperaban desde diciembre. Él iba a entrar por Guayacán en diciembre y lo estuvieron esperando. Lo que pasa es que Duarte enfermó. Entonces, Sánchez, muy hábil, se adelantó y coordinó el golpe del 27 de febrero. Fue adelantado a todo. Entonces ellos reunieron un grupo en la Puerta de la Misericordia que lo dirigía Mella, que era el hombre de vigor, el hombre de decisión, y luego otro grupo que se dio cita en la Puerta del Conde. Todo el punto de reunión era la Puerta del Conde. Entonces bajaron los de San Carlos, la gente de San Carlos, que fue un grupo masivo, donde está ahí, por casualidad, mi tatarabuelo, José Antonio Trujillo, Antonio Pichardo Tejeda, bajan por la 16 de agosto, que era el camino, bajan y se incorporan y entran ahí y dan el golpe donde izan la bandera y se repliegan de una vez. Bien, vamos a hacer hoy hasta aquí, hasta las murallas, con nuestro querido Jacinto Pichardo Vicioso. Él es arquitecto, él es director del Museo de la Casa Juan Pablo Duarte y secretario general del instituto. Además es coordinador de la Cátedra de la Teoría de Historia de la Escuela de Arquitectura de la UAS. Pausamos y seguimos con horas extras y otros temas.